Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa, amén. Y el día de hoy vamos a tener, como todos los domingos, gracias a Dios, la reflexión, y la vamos a tener en el libro de Números, capítulo 20, verso 7 al 8, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Amén. Palabra del Señor. Mis hermanos, el día de hoy quiero decirles que para Dios no hay nada imposible, amén. Para Dios no hay nada difícil, y Él puede sacar agua de una peña, de una roca, amén. En el desierto Él nos puede dar agua. Él en el desierto a su pueblo le pudo dar pan, le pudo dar carne, pudo darles agua, amén, y lo sostuvo todo el tiempo que anduvieron en el desierto. Gloria al Señor. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Cuando el pueblo de Israel, mis amados hermanos, tuvo sed, se quejaron contra Dios y fueron también a quejarse con Moisés. Entonces el Señor les mandó a Moisés y le dijo que le hablara a la roca para que saliera agua de ella. Amén. Pero ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Aarón cuando el pueblo se había rebelado una vez más contra ellos? Que ahora ya no quería carne como la lección pasada, sino ahora querían agua, tenían sed, ellos sentían que se iban a morir y empezaron a murmurar como en ocasiones anteriores. Decían: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos trajiste a morir aquí. Algunos se atrevían a decir: ¿por qué no nos morimos junto con nuestros hermanos que se habían muerto cuando habían pecado contra Dios, exigiendo la carne, verdad? Pero también había en su corazón mucho odio, mucho rencor hacia Dios y hacia Moisés, porque lo culpaban a Moisés de que por culpa de él se iban a morir sus ganados y ellos iban a morir en el desierto. Pero ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Aarón ante esa situación tan difícil? Y aquí hay algo que hay que resaltar, y a mí me llamó mucho la atención después de haber leído toda esta lección. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos cuando vino el problema, cuando tenían la dificultad de que el pueblo les estaba pidiendo agua? Miren lo que dice el verso 6 del capítulo 20, Números 20, verso 6, dice: y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando tenemos los problemas? ¿Qué estás haciendo tú cuando ves la necesidad, cuando ya sientes que no hay salida? ¿Qué estamos haciendo? Hagamos en este caso lo que hizo Moisés y Aarón. Dice que se salieron delante de la congregación y fueron a la puerta del tabernáculo de reunión, y dice la Biblia, y se postraron sobre sus rostros. Amén. Se inclinaron, se humillaron delante de Dios y le dijeron: ¿qué vamos a hacer? Ayúdanos. Dice la palabra de Dios, dice: y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y ahí fue donde le dio las instrucciones. Amén. El Señor, y ahí es cuando les contesta Jehová, y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y de ella saldrá agua. Esas eran las instrucciones específicas que Dios le había dado. Que Dios le había dado a esas dos personas que habían llegado afligidos con un problema. Amén. Dios, hermanos, tiene la solución. Para Él no hay nada imposible. Él ya tiene la solución a tu problema. Él te da las instrucciones. Él sabe qué es lo que necesitas hacer. De nosotros depende seguir al pie de la letra lo que Dios nos manda. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, dice el relato bíblico, mis hermanos, que cuando el pueblo tuvo sed, dice que fueron y se quejaron contra Dios y contra Moisés. Amén. Dice que Moisés ya sabía lo que tenía que hacer, pero podemos ver que se le olvidó. Moisés se olvidó de lo que Dios le había dicho. Le había dicho que le hablara a la peña, a la roca, y Moisés lo que hizo fue y la golpeó 2 veces.
fue y golpeó la roca cuando el Señor le había dicho que solamente tenía que ir y hablarle. Amén. Desde ese momento ya no estaba siguiendo lo que Dios le había ordenado. Amén. Dice que Moisés le dijo al pueblo: ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Se le olvidó a Moisés que no era él ni su hermano quien sacarían el agua, sino que era el Dios todopoderoso, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Pero en ese momento se le olvidó a Moisés, al grado de decirle al pueblo todavía algo más. Le dice: bueno, entonces ahora vamos a tener que venir mi hermano y yo a sacarles agua de la peña para que los señores tengan comida y tengan bebida para su ganado y para que no mueran de sed. El Señor no lo mandó a hacer eso. Jehová le dijo simplemente: háblale a la peña. Pero aquí vemos que Moisés se olvidó de lo que Dios le había dicho, y no solamente recriminó al pueblo y le dijo todo esto, sino que también golpeó la peña 2 veces. Dice la Escritura que él es lo que hizo, y entonces eso le costó muy caro. Amén. Ese pequeño error le salió muy caro a Moisés, pues por ello el Señor no le permitió que entrara a la tierra prometida, que guiara al pueblo. Y lo vemos en Números capítulo 20, verso 12, y dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Amén. El Señor quería mostrar su gloria una vez más. Quería que ese pueblo entendiera el poder de Dios para con ellos, el favor de Dios, cómo Dios podía solamente por medio de un hombre, usándolo, hablarle a esa peña, iba a salir agua. ¿Se imaginan lo impresionante, lo maravilloso que iba a ser ante los ojos de esas personas? Pero las malas decisiones, no seguir las instrucciones como Dios se las había dado a un hombre, lo llevó a cometer un gran error. Y en este caso fue no entrar y no dirigir al pueblo hacia la tierra prometida que el Señor ya les había dado. ¿Amén? Quiero que por un momento nos imaginemos a Moisés frente a esa gran peña, frente a esa gran roca, y con una multitud de gente observando, expectante lo que iba a pasar en ese momento, cuando un hijo de Dios llega a cumplir exactamente lo que Dios ya le habló. Amén. Imagínense rodeado de todas esas personas, sabiendo que Dios iba a manifestar su gloria en ese momento. Con tan solo hablarle a la peña iba a brotar agua suficiente para todas las personas que estaban ahí y para todas las bestias que traían en ese momento. Pero a Moisés se le olvidó que la gloria es de Dios. Amén. A Moisés se le olvidó que el que tiene el poder para hacer los milagros es Jehová de los ejércitos. Amén. Y Él no comparte su gloria con nadie. Si Él nos manda, hay que obedecer. Nosotros solamente somos vasos, somos utensilios en sus manos, poderosos porque Él tiene su espíritu en nosotros. Amén. Y por eso podemos hacer grandes cosas. Lo dice el Salmo: en Dios haremos proezas. No por nosotros mismos, sino con Dios haremos grandes cosas. Y podremos derrotar a quien se nos ponga enfrente. Gloria al Señor. Pero Moisés, desafortunadamente, se le olvidó en ese momento que el Dios de los milagros le había dado una orden. Y él se dejó llevar por sus instintos, se dejó llevar por sus pensamientos. Él quería en ese momento demostrarle al pueblo quién mandaba. Pero no se trata de demostrarle a las personas quién manda, se trata de demostrarles que Dios está con nosotros y que somos obedientes. Mis hermanos, la obediencia siempre traerá bendición. Gloria al Señor. La garantía de estar en las manos de Dios, mis amados hermanos, es que Él tiene el control. Amén. Él siempre va a tener el control de todo. Ahora, tú y yo imaginémonos frente a esa peña. Amén. Frente a ese obstáculo que tienes ahí, frente a esa enfermedad, frente a eso que te hace falta. Imagínate ahí en esa escasez, tal vez en esa deuda, tal vez en ese problema que no has podido solucionar, que ya entró julio y no has podido solucionar. Pero imagínate que estás ahí, amén. Imagínate que le vas a hablar y le vas a decir: en el nombre de Jesucristo estás resuelto, amén. Yo voy delante de
ese problema porque el Señor va conmigo y nada me podrá hacer frente. Amén. Se trata de hablarle a tu problema, se trata de hablarle a tu necesidad, que el mayor es tu Dios. Amén. Que cualquier problema, gloria al Señor. Y si te lo has imaginado, déjame te digo que ahora necesitas creerlo, porque eso es lo que va a pasar. Amén. Tú y yo nos vamos a levantar en el nombre de Jesucristo y todo problema se va a ir. Amén. Toda depresión se va en el nombre de Jesucristo. Toda escasez se va, toda ruina, toda enfermedad que haya querido venir a estorbarte en esta hora se va, porque mayor es el que está con nosotros, porque nosotros le vamos a hablar de ese problema que se va en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Si Dios manda, hay que obedecer. Amén. Como yo siempre lo he dicho, si Dios te manda, ve, y si Dios no te manda, no te muevas. Amén. Si la presencia de Dios va con nosotros, hagamos caso. Entonces Dios es el que tiene el poder. Gloria al Señor. Dios quiere darnos una enseñanza, y Dios quería darle una enseñanza al pueblo de Israel, para que entendieran que Él era el Todopoderoso, para que entendieran que Él podía hacer brotar agua de esa peña, usando a ese hombre que había puesto al frente de ellos. Sabemos la situación que venía pasando Moisés con el pueblo. A ratos lo desconocían, a ratos lo querían, pero el Señor quería también trabajar en la vida de Moisés. Desafortunadamente, Moisés en ese momento no lo entendió así y aprovechó para recriminar y para decirle de todo al pueblo. Amén. Pero recordemos, mis amados hermanos, que el Hijo de Dios no vino para juzgar, sino vino a salvar lo que se había perdido. Amén. El día de hoy, en estos tiempos, como iglesia, debemos entender que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar a todas aquellas personas que se han perdido. Vino por ti, vino por mí. El día de hoy es nuestro abogado. El día de hoy está para ayudarnos. Y si tú y yo cometimos pecado, dice la Biblia, ¿qué abogado tenemos para con el Padre? Pero ese mismo que es nuestro intercesor el día de hoy, un día será nuestro juez. En ese día, entonces, juzgará a las naciones y cada uno recibirá su recompensa. Tú y yo, mi amado hermano, somos vasos, somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener vigente ese mandato, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos que hablar también como el Señor nos manda, predicar su palabra, decir que Cristo salva, amén, porque nos salvó a nosotros, que Cristo sana porque ya nos ha sanado a nosotros, y que Cristo viene porque lo estamos esperando, amén, porque las señales se están cumpliendo, amén. No te detengas, el Señor va contigo, amada iglesia. Que este tiempo no sea un tiempo para estar estancados de acuerdo a la gran comisión. Al contrario, prediquemos el Evangelio, pongamos al Señor las peticiones de todas aquellas personas que están enfermas. La iglesia tiene que ser luz, tiene que ser la sal en estos momentos, en estos tiempos de dificultad. Es la que va a dar sazón, la que va a dar sabor a esta tierra, amén, porque Dios está con nosotros, amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, no caigamos quizás en lo que cayó Moisés en ese momento, que empezó a recriminarle al pueblo. Si alguien viene en busca de ayuda, nosotros ¿quiénes somos para negarla? Al contrario, brindémosle lo que el Señor nos ha dado, amén. No tenemos oro, no tenemos plata, pero tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tenemos las buenas nuevas de salvación. Compartámosla entonces con ellos, y ellos experimentarán ese poder maravilloso del Señor, amén. No se trata de golpear 2, 3, 4 veces y después decirle, bueno, pues que salga el agua. No, se trata de hablarles, amén, las palabras de vida eterna, amén. Solamente Jesucristo tiene esas palabras, amén. Y tú y yo seremos vasos útiles en las manos de Dios si nos dejamos usar. Gloria al Señor, amén. Recuerda, mi hermano, que esta mañana Dios nos dice, háblale a la roca y brotará agua, amén. Háblale a tu problema, háblale a tu necesidad, háblale a tu enfermedad, a tu escasez, a esa depresión, a ese miedo, a esa inseguridad. En el nombre de Jesucristo se va, amén. Ya no huyamos, amén. No la golpeemos, porque el Señor quiere demostrar su poder en nuestras vidas. Tenemos la autoridad, amén.
El Señor nos ha dado ese poder, gloria al Señor, y vamos a usarlo en el nombre de Jesucristo. Y el día de hoy, yo te aseguro, porque lo creo y tú también lo crees, que de esa roca hay salvación para ti, mi hermano y mi amigo que me escuchas. Hay sanidad para tu vida, hay bendición en el nombre de Jesucristo, bendición para ti, para los tuyos, gloria al Señor, porque Dios es todopoderoso y Él es el mismo que mandó maná, es el mismo que mandó carne, es el mismo que abrió ese mar y es el mismo que hizo que saliera agua de esa peña en el nombre de Jesucristo. Y el día de hoy estamos aquí dándole la gloria y la honra a Dios. Amén. Él nos sacó allá de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable y ahora podemos contemplar su gloria. Amén. Santo es el nombre de nuestro Dios. Mis hermanos, recordemos siempre en este diario caminar de nuestra vida lo que dice Romanos 8:31. Y con esto quiero terminar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es con nosotros, dígame, ¿quién en contra de nosotros? Nadie. El Señor nos manda, vamos a obedecer. Así de sencillo. Él quiere lo mejor para nosotros y Él quiere lo mejor para ti, mi amigo que me escucha. Si tú no has hecho una decisión, no has venido a los pies del Señor, yo te invito a que te acerques a una iglesia o contáctate con nosotros de una u otra manera, ya sea por este video o en nuestra página de la Iglesia de Dios en Ocuizapotlán, amén. Y yo te aseguro que tu vida no será la misma, amén. Y mi amado hermano que me escuchas, si hacemos lo que el Señor nos manda, entonces tendremos bendición. Él quiere mostrarnos su gloria, Él quiere ponernos en lugares celestiales, en lugares de honra, amén. Pero tú y yo necesitamos entonces obedecer, gloria al Señor. Dios te bendiga, que el Señor esté con ustedes, que tengan un excelente domingo y que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones, los amamos en el amor del Señor.